Hola, bienvenido a este su programa Energías del Universo que se transmite por YouTube en nuestro canal Cartoon Energías del Universo. Recuerden suscribirse a este su canal, muy fácil. Dale a la campanita y bueno, si te gusta nuestro video, también dale que me gusta. Hoy tenemos entonces, como le habíamos prometido ya en la publicidad, nuestro programa especial con la astróloga, colega y compañera Silvia Ceres, ella desde Argentina. Vamos a transmitir vía Zoom. Y bueno, debemos recordarles que la astróloga que vamos a entrevistar ahora tiene una vasta experiencia en lo que es la astrología. Ella es escritora de varios libros, entre ellos la astrosociología y un libro sobre astrología infantil. Comentaba con Silvia pues, lo difícil pues, que hacer la carta astral a los niños. Sin embargo, ellas nos daban bastante referencia pues, de su experiencia en esto y es una experta pues, en esta rama de la astrología. Muy buenos días, Silvia. Buenos días, Carlos. Un gusto saludarte a ti y, bueno, y a tu audiencia. Un placer compartir con ustedes este rato. Bien encantado, Silvia. Gracias por... yo sé que tus ocupaciones, es una mujer muy ocupada ya y bueno, y has dedicado entonces unos 30-35 minutos máximo para estar muy bien, con mucho gusto. Gracias, Silvia. Yo conocí a Silvia ya en Buenos Aires, ¿no? Exacto. Grato recuerdo a ella, nos tomamos un café y bueno, y hablamos de lo que hablan todos los astrólogos, pues de astrología. Es un encanto hablar con Silvia por los conocimientos que ella tiene y bueno, y que es una autora pues, de libros y hay que respetar mucho eso. Cuando alguien se dedica a escribir un libro de astrología, hay que respetarlo, porque tampoco es una básica fácil como otras. Silvia, hoy tenemos un tema para que le prometimos, que es los niños de esta generación. Ay, caray, tantas dificultades, problemas que ha pasado en estos últimos años, esta nueva generación, y nosotros creemos que pudiese pasar con estos niños. ¿Será que ya vienen con un trauma, un complejo, una culpa ya heredada por la situación planetaria? ¿Qué piensas tú, Silvia? Bueno, yo pienso que en general los niños tienen una capacidad para reciclarse y hacer frente, digo, porque sobreviven a la educación de los adultos, con lo cual ya es un mérito enorme, digo, vienen con un potencial, porque la verdad que los adultos, generación tras generación, no hacemos más que complicarles la vida a los niños. Yo dividiría un poco, a ver, tu planteo lo dividiría en dos. Uno es los niñitos nacidos en el transcurso de este 2020, que son aquellos muchachitos que van a tener un stellium muy notable y una gran reunión de planetas en Capricornio. A los niños que van a nacer luego de diciembre del 2020, que van a nacer ya con la conjunción de Júpiter-Saturno en Acuario. Me parece que ahí hay una diferencia que es importante marcarla. Empecemos por los niños que están naciendo, que estuvieron naciendo y que lo harán hasta fin de año con una impronta tan marcadamente capricorniana. Ajá. Uno puede pensar en niños que ya nacen como maduros, como preocupados por la realidad que les toca vivir. Digo, por supuesto que cada niño tendrá su carta, porque los planetas personales tendrán otras ubicaciones, pero como tono general de esa generación, yo diría, bueno, me parece que van a ser muchachitos más preocupados por la realidad, por la ciencia, tal vez que por la creación artística. Digo, si uno observa los niñitos que tienen una impronta capricorniana en su carta, y no tan marcada como estos que están naciendo, digo, es muy entretenido ver cómo, digo, aun cuando juegan, fruncen el entrecejo, ¿no? Y están jugando con un autito, y es como si estuvieran haciendo una tarea tan importante como mandando una nave de la NASA al espacio, ¿no? Esta cosa de la seriedad capricorniana, que en el caso de estos niñitos, digo, dado que se ha juntado la mitad del sistema solar en ese signo, digo, va a ser una impronta de niños tal vez poco lúdicos, poco risueños, grandes observadores de la realidad y grandes críticos, digo.
Me imagino unos niños con una madurez, como decía antes, con una capacidad de reflexión que va a ser un poco difícil contarle historias como Los Reyes Magos, o Blancanieves y los 7 enanitos. Ah, Digo, no me parecen niños muy fáciles para entretenerlos con Walt Disney, ¿no? mira, Creo que más Silvia, vale lo vamos a poder. tratándose de que está en Capricornio, que es un signo, bueno, que rige las leyes, da la disciplina, el orden, en el aplomo, claro, un planeta generacional. Y estando Urano en Tauro, también que es un signo de tierra, estos niños, ¿qué pasará con ellos? ¿Estarán en contra de la autoridad o a favor de la autoridad? ¿Serán más rebeldes? Tal vez sí estén yo diría que tal vez, Carlos, estén en contra de una autoridad vigente que la sienten como demasiado floja. Digo, que por ahí ellos están pidiendo de alguna manera una legalidad, una ley más estricta y que se cumpla. Digo, tal vez sean rebeldes, pero rebeldes porque se cumple poco con la ley, ¿no? Porque, a ver, aquí, allí y en todas partes. Echa la ley, echa la trampa. Y yo creo que estos muchachitos, con tanta inscripción en Capricornio y en Tauro, digo, tienen poca tolerancia para la trampa. Entonces tal vez se peleen, pero se peleen porque quieren realmente una disciplina mucho más estricta. Digo, va a ser todo un tema para los papás. Un colega nuestro, no sé si lo tienes presente, Ismael Gil, un colega español, catalán, para más datos, escribió alguna vez en la revista Mercurio 3 que cada generación padece el Plutón de sus padres. Esto es largo para desarrollar, pero es una de las ideas más brillantes. De Sí. hecho, yo la he tomado y la he desarrollado en alguna ponencia. Lo he hablado con Ismael, que él, la verdad que dice que ni se acuerda ya de eso, porque bueno, fue algo que se le surgió en el momento. Y es fantástico, porque digo, cada generación está poniendo sus expectativas, sus temores, sus inseguridades plutonianas y sus deseos profundos en la generación de los niños. Entonces digo, estos chicos que van a pedir un cumplimiento, digo, que lo que se dice se haga y que haya una coherencia entre el decir y el hacer, probablemente sea bastante difícil para una generación de papás que tendrán Plutón en Escorpio, tendrán Plutón en Sagitario dentro de un tiempito, y que por ahí no son tan coherentes entre lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Silvia, Y estos niños van a ser muy exigentes. ellos Sí. tratándose de material, serán una generación de niños más materiales o más espirituales. Yo no creo que sean muy espirituales, creo que en todo caso son niños materiales, pero materiales no significa acumulativos, ni que estén ligados necesariamente a una sociedad de consumo, porque justamente creo que son chicos que van a nacer, niños que van a nacer con un criterio de la escasez de la naturaleza. Ajá. Muy Digo, me interesante. parece que lo que van a traer es una conciencia de que la naturaleza no es infinita, ¿no? De que hay algo de la escasez y que si no la repartimos con cierta coherencia, nos vamos a quedar todos sin naturaleza. Ya. Entonces, desde ese punto de vista, sí creo que van a ser realistas, sí creo que van a ser materialistas como tú planteas, pero no en el sentido de niños que consumen tonterías Claro, todo el tiempo. sí. Van a estar, como tú dices, más conscientes al medio ambiente, claro, pues se trata de Tauro, más conciencia del medio ambiente, más conciencia de la naturaleza y probablemente, sí, como tú dices, eso va a ser la material que ellos van a brindar. Claro, Quizás a lo mejor se rebelen en cierta forma contra autoridades, pues que del comercio, lo que comercian con la naturaleza, pues a lo mejor haya más niños o gente, jóvenes volcados entonces a lo que es defender y hacer organizaciones pues, de nuestro medio ambiente que tanto lo están necesitando. Ahora, háblame, Silvia, por favor, si es posible, entonces, lo que es generacional también como Neptuno en Piscis, que ahora eh, está en conjunción con Marte.
Sí, bueno, esto es una coyunturita por un tiempito, complicado, porque la verdad que la posición de Marte en Piscis no. A ver, tiene lo suyo, digo, sirve. Para mí, Marte en Piscis, digo, tiene, si me permites si tu audiencia me permite la expresión poco académica, digo que es un Marte que es espléndido para ser Boy Scout, para ser bombero voluntario. Sí, sí. Digo, le cuesta defender lo propio, pero Ajá. sale a defender cuando siente que alguien se está aprovechando del otro que es débil. Entonces, creo que la combinación de, veamos a Neptuno en Piscis, que va a estar 14 años, que es el promedio más o menos de la duración de Neptuno por signo. Marte es una coyuntura, ya pasará Sí, claro. rápidamente, pero digo, si combinamos todo este paquete de planetas en Capricornio ligado a Neptuno en Piscis, creo que va a haber una noción, digo, distinta, porque tampoco es la ecología pensada, digamos, como esta cosa del Bambi de Walt Disney, ¿no? Digo, Ajá. cosa que la generación que hoy es joven, digo, tienen a veces un criterio de la ecología, digo, que tiene mucho que ver con las películas de dibujitos animados, digo, como si los leones nunca se hubieran comido a las gacelas, ¿no? La naturaleza es buena, digo, la naturaleza es la naturaleza. Digo, y a Claro. veces te inunda, y a veces tiene sequías, y a veces se incendia la pradera. Digo, no es esta mirada bucólica. Pero yo creo que esta generación, entre esta mirada realista de Capricornio, que mencionábamos antes, más Urano en Tauro, más este Neptuno, el darse cuenta que el ser humano también es parte de la naturaleza. Y como nosotros decimos, hay que cuidar la naturaleza, ¿no? Como si el ser humano fuera alguna otra cosa. Sí. Ahora, Entonces, yo un Silvia, poco la escena que me imagino, perdón, Carlos, la escena que me imagino es por ahí unos papás haciéndoles un regalo muy, muy bonito a un niñito de esta generación y el niñito diciendo, no gastes en estas cosas innecesarias. increíble, increíble. ¿Entiendes? Como niños más maduros que los La padres. conciencia capricorniana, sí, señor. Exactamente, ¿no? Esa conciencia capricorniana que los hace como niños viejos, digamos, como niños sabios en alguna medida. Esa es la sabiduría. Pero, Silvia, exacto. me han preguntado, que me dejaron una pregunta para ti, acá de varios astrólogas en Caracas. Ellos preguntaban que con este eclipse, una cosa vinculada a los niños, eh, ¿cómo, qué sufren? ¿De qué sufren? ¿Qué problemas podrían tener los niños que nacieron en estos 3 meses, pues que es lo que dura la influencia del eclipse lunar? ¿Qué pasaría con ellos? Pregunta. Está bien, digo, me parece que el tema de los niñitos que nacen con eclipses, que no son solamente estos que van a nacer en estos 3 meses, digo, todos los años tenemos nuestra estación de eclipses, digo, siempre me parece que es importante diferenciar si el eclipse es solar y lunar, en tanto, digamos, cuál va a ser la luminaria que queda como opacada, por lo tanto, digamos, si es un eclipse solar, el niño estará más ligado a su tradición, a su cultura, porque es la luna la que tiene un lugar prioritario. Este, por el contrario, si es un eclipse lunar, digo, es el sol y entonces aparecerá una cosa más voluntarista, más de ego, más de yo no le debo nada a nadie y me echo desde mi propio esfuerzo, ¿no? Ese discurso que todos escuchamos, tan típico de algunas épocas. Eh, Creo que, a ver, los eclipses ahora empiezan a jugarse en Géminis, Sagitario. Creo que los eclipses más notables, a mi criterio, son los que se jugaron en Cáncer Capricornio, justamente por el stellium de Capricornio. Ya. Digo, porque teníamos toda esa presencia planetaria en Capricornio y además sumado los eclipses. Digo, de alguna forma que los eclipses ahora comiencen a suceder en el eje Géminis-Sagitario, creo que de alguna manera aliviana la presencia capricorniana. Digo, porque también hay que recordar que todos estos planetas presentes en Capricornio, no solamente, digo, uno habla de los
nodos de la luna, que por eso se hacen los eclipses allí, ¿no es cierto? Pero nos olvidamos de los nodos de los otros planetas. En Capricornio están también el nodo de Saturno y el nodo de Plutón, que también estuvieron acentuados en estos tiempos. O sea que, a ver, la concentración de Capricornio que estamos viviendo es de una magnitud pocas veces vista. Me parece que esto es lo importante. Los eclipses ahora, digo, empiezan como a dar un poco más de aire, ¿no? En el eje Géminis-Sagitario, un poco más de distancia a todo este aglutinamiento capricorniano y permite tal vez pensarlo desde otro lugar. Y tal vez estos eclipses que se están haciendo en aire-fuego comiencen a anunciar lo que decíamos, bueno, es distinto los niños que van a nacer con Júpiter-Saturno, la conjunción que se hace cada 20 años, pero que está cerrando el ciclo de tierra y comienza el ciclo de aire. Y la primera va a ser ahora en diciembre del 2020 en 0 de Acuario. Como toda la generación que nace con la conjunción Júpiter-Saturno, digo, es una generación con un fuerte compromiso social. Lo que pasa es que, bueno, va a variar de acuerdo al signo donde se hace el tipo de compromiso que tengan. Sí. Hablando de esto, Silvia, disculpa, esta generación que viene, a propósito de lo que acabas de decir, ¿qué idea o qué consecuencia o qué pensarán, bueno, según tu criterio astrológico, de sus líderes? ¿Van a creer en sus líderes? ¿Van a seguir a sus líderes? ¿O por el contrario, van a hacer revoluciones o rebeldía ante los líderes? Por supuesto que viene de una generación distinta a ellos. ¿Qué piensas de ello? Yo creo que en principio van a ser sumamente exigentes al cumplimiento de las promesas de sus líderes. Digo, a mí se me ocurre que van a ser unos ciudadanos con un enorme nivel de exigencia y que no se les va a mover ni una ceja en sacar del medio a un líder si en alguna medida no cumple rigurosamente con aquello para lo cual generó expectativas. Me parece que en ese sentido es una generación con una tolerancia cero, ¿no? Para que no se cumpla con aquello que se ha dicho. Digo, ¿qué recomiendas tú a las madres ahora, pues, que ya están, son las encargadas, pues, de preparar a las nuevas generaciones? Estas madres que están educando a sus hijos, y por supuesto los hijos están mirando todo lo que está sucediendo, nadie es impermeable, pues, a las consecuencias de un mundo que ha sido descuidado, líderes que no han cumplido con su deber, cada día en distintas esferas de la sociedad cuesta un poco la voz, están mirando todo ello. Ahora, ¿qué le aconsejas a esa madre respecto a la educación de este niño de esta nueva generación? Bueno, yo el único consejo que se me ocurre es, por favor, una educación clara. Son chicos que van a valorar que le digan que no, no es esta cosa de yo le permito al nene todo, porque estas criaturitas con estos marcados planetas en Capricornio, digo, van a necesitar pautas absolutamente claras, el no es no y el sí es sí. Nada de esta cosa de, bueno, pero si insistís, entonces te dejo. No, digo, creo que necesitan realmente una enorme claridad y sobre todo padres que trabajen de padres, no que trabajen de amigos. Pensemos que Capricornio es un signo que valora la jerarquía. Entonces, los padres tienen que trabajar de padres, los maestros de maestros y los niños de niños. Si los padres y los maestros trabajan de amiguitos, los niños realmente se van a sentir muy huérfanos y van a tomar las riendas por las suyas. Y me parece que los van a dejar en un lugar muy poco valorado a estos padres y a estos maestros. Así que, digo, creo que es todo un desafío para los adultos trabajar de adultos, cosa que en los últimos años hemos perdido el ejercicio. Nadie quiere ser adulto porque estamos en este mito de la eterna juventud, entonces uno es amigo de sus hijos, digo, claro, y el chico no tiene, o esas mamás que me dicen en el consultorio, no, porque el nene nació para venir a enseñarme. Digo, Wow. creo, por supuesto que cuando uno
está atento, puede aprender de todo, incluido de un niñito. Ahora, si el niño vino a enseñarme a mí, ¿quién trabaja de madre de esta criatura? Pobre hijo. Sí, un poco de deshacer la responsabilidad que lleva a esto. Y hablando de esto, Silvia, nos ha preguntado ya en un campo más didáctico de la astrología, en dónde se mina pues, lo que es la relación padre y madre dentro de una carta. La madre y el padre en casa 4, o la madre y el padre en casa 10, o el padre en la casa 10, o la madre en casa 4. Entonces hay una confusión en eso, ¿no? Sí, sí, es el huevo y la gallina. Si el país es matriarcal, como son casi todos los países en Latinoamérica, en Europa no tanto, pero en Latinoamérica sí, casi todos somos países matriarcales. Entonces se debe ver a la madre en 10, ¿verdad? O en la 4. Bueno, yo en esto digo que no es una autora con el cual tenga una natural empatía, pero en esto estoy de acuerdo con Rudyard, que dice que la madre y el padre son cosas demasiado constitutivas en el ser humano como para ponerlo en las circunstancias de las casas. Entonces, digo, hay algo que no es la madre, es la función materna, que podría cumplirla una abuela, la niñera, una tía, que creo que está representado por la luna. Y una función paterna que nuevamente no tiene por qué ser el padre, puede ser un tío, puede ser el abuelo, digo, puede ser un maestro, puede ser alguien que marca pautas que para mí está dado por Saturno. Yo de todas maneras, Luna y Saturno son dos planetas vitales para mí para describir padre y madre, más allá de las casas, porque creo que la casa 4 lo que trasunta es el clima del hogar, ciertos valores que se transfieren en el hogar. Sí, una cosa es el escenario y otra cosa es el planeta porque da Exactamente. Y siempre termino de redondear, y con muy buen resultado, esto de la función materna y paterna con la parte arábiga de la madre y del padre, que funciona muy interesantemente. Entonces, a veces combinando digamos, la luna más el parte arábigo de la madre, digo, uno termina de tener un panorama, digo, inclusive de estas percepciones que a veces tiene el niño o el adolescente, ¿no? De una madre muy amorosa en un sentido, pero con la cual confronta mucho. Y eso también, ¿no? Como una cosa ambivalente. Y eso se ve muy claramente cuando analizas la luna y el parte de la madre. Buenísimo. Ahora sí, hemos dado un campo un poco extenso, a pesar del corto tiempo, de lo que es esta relación con los niños y sus generaciones. Y ¿qué podría pasar entonces con la violencia que hasta ahora se está generando? Muchas veces también lo vemos por Facebook, porque hace un artículo, y no hacen un debate, lo que hacen es una violencia en palabras, ¿no? Que también es contundente, y de esta generación. ¿Va a ser lo mismo la próxima? Yo supongo que no, pero lo supongo, la verdad que no lo podría decir con una certeza absoluta. Digo, creo que el tema de la violencia, que es un tema realmente que merecería una reflexión, digo, tiene muchas aristas para pensar. Digo, es una generación de niños que se han criado con el discurso de que el afuera es un afuera amenazante. Digo, chicos que no salen a jugar con los niños del barrio, niños que no pueden ir solos al colegio. Digo, nosotros somos de una generación, con las diferencias de tu país y del mío, donde uno a los 8 o 9 años ya iba solo al colegio. Ahora los niños tienen 15 y los papás los llevan al colegio hasta que un buen día, claro, digo, los niños tienen, los papás los llevan al colegio porque no vaya a ser que le roben el teléfono celular por el camino. Correcto, digo, ¿por qué no dejan el celular en su casa? Y van sin eso, pero no, el papá lo lleva al colegio al nene, hasta que el nene tiene el viaje de egresados en 5º año, ¿no? Y de golpe, un papá que lo lleva todos los días al colegio, el niño se va solo a Cancún,
Con lo cual, por supuesto, termina con un coma alcohólico, porque el uso de la libertad es metódico y tiene que ir haciéndose de manera sistemática. Si yo tengo sobreprotegido a un niño y un buen día lo largo a la calle, digo, seguro que va a terminar trompeándose con alguien. Primero porque no tiene códigos de conexión con un mundo exterior a esta cosa endogámica de su familia o de sus amigos del mismo colegio o del mismo, digo, no sé cómo es Venezuela, la verdad que desconozco, pero en el caso de Argentina, digo, los que nos criamos en la escuela pública, digo, nos reunía a toda clase de niños. El niño, el hijo del gerente del banco, del encargado del edificio, de la señora que limpiaba por horas. Luego empezó la educación privada, que empezó a armar guetos. Entonces los niños, cuando salen del gueto, no tienen código para comunicarse con los niños que vienen de otros guetos. Y donde no hay palabra, hay violencia. Ajá. Sí, no, bueno, es casi igual, muy parecido. Nuestra historia en Latinoamérica es muy, muy parecida, Silvia. Hemos pasado por todas esas experiencias también. Y como tú dices, estos códigos cuando no se resuelven, entra entonces la etapa de más violencia, de menos comunicación. Bueno, y con Capricornio ahí a la cabeza, que sabe si esto se complica aún más. También que estas generaciones ya, como bien lo apunta, no hay una comunicación entre ellos, sino más bien en forma digital, en forma de internet. Y esto tampoco contribuye mucho. Yo me acuerdo que mi generación, mira, el contacto de cara a cara era muy importante para los juegos, para las actividades escolares, deportivas, todo esto, pero últimamente ya vemos entonces un ser completamente distinto. Exactamente, para una cosa básica, Carlos, cuando vos estabas cara a cara con tu amigo, con tu compañero, tenías que acordar, ¿no? Jugamos un rato a esto y después jugamos un rato a lo que yo quiero. Estos chicos no tienen nada que acordar porque prenden y apagan y no tienen que acordar con el otro. Entonces, nos horrorizamos porque es una generación violenta y los hemos criado absolutamente con lo peor de Marte y sin lo mejor de Venus. Digo, no saben hacer alianzas, no saben acordar, ¿no? Y tienen esta cosa de un Marte muy primitivo, ¿no? Que la única manera de acentuar mi presencia en el mundo es dándole un bife al otro, una trompada o un empujón. Desafortunadamente. Bueno, Silvia, ya se nos acabó el tiempo, acuérdate que el tiempo es limitado. Sí. Muy, muy agradecido de verdad por verte de nuevo, ya tenemos muchos años que no veíamos. Yo sé que todavía das tu clase, tu consulta, Silvia, si quisiera que alguien se comunicara contigo, podrías darnos nuestras coordenadas de manera de que hagan ese contacto interesante contigo. Bueno, sí, mi mail, que es un poco difícil, pero voy a dar otro que es más sencillo. sceres, todo con minúscula, todo de corrido, seres con C, @astrogea.com.ar. Silvia, bueno, sceres@astrogea.com.ar es una manera, y si no, digo, entrar a la página de Gente de Astrología, que allí tienen todos los datos de cómo ubicarnos y todo el material disponible que tiene Gente de Astrología para compartir con todos nuestros colegas. Conversamos con nuestra colega Silvia Ceres, ella es conferencista internacional de la astrología, escritora pues, de varias obras interesantes de astrología. Y bueno, como usted la ve, siempre a la vanguardia pues, de lo que es esta apasionante materia de la vida, que es astrología, que cada día tiene un porvenir gracias a gente como nuestra amiga y colega Silvia. Muchísimas gracias, Silvia. Sabes que gracias. En nuestro corazón, cuando tú quieras, estás invitada, cuando las cosas pasen, que se acomoden para que para nuestro país, a ver si gracias a ustedes por invitarme. Una conferencia, asiste. Bueno, y de ustedes me despido, amigos, no se olviden suscribirse a este canal de Así Universo. Si quieren comunicarte conmigo, pues a través de WhatsApp, 0414-254-340.
nuestro Twitter, @nuevaerahoy, nuestra página de Facebook. Hasta la próxima entrega. Muchísimas gracias a todos y gracias. Gracias. Abrazo para Argentina. Gracias. Lo mismo para ustedes. Suerte.